segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice así, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Que Dios añada bendición a esta palabra y su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso es el Señor. Bien, amados hermanos, en esta hora, con la ayuda del Señor, queremos meditar en esta escritura bajo el tema, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Escuchó el tema? La soberanía de Dios. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que a Dios nadie lo manda. Amén. Estamos hablando de los planes perfectos que Dios tiene. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del gobierno absoluto, de lo que Dios ya tiene trazado para la humanidad, de lo que Dios ya tiene trazado para cada uno de nosotros. La soberanía de Dios. Me llamó la atención, hermanos, hablar acerca de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, porque nosotros vemos al rey David, dice la Biblia, que él ya estaba en su casa. ¿Sabe que la escritura nos relata de que Irán, el rey de Tiro, se dispuso, amados hermanos, a ayudarle a David a construir su casa? Y le envió madera, le envió madereros, le envió trabajadores, le envió, amados hermanos, toda la ayuda que David necesitaba para construir su casa. Todo esto, amados hermanos, sucedió cuando David iba conquistando un territorio, iba conquistando otro territorio, iba siendo ungido en un lugar, siendo ungido sobre todo Israel. David traslada el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, a Jerusalén. Ahora David construye su casa, y cuando David construye su casa, dice que Dios también le había dado reposo de todos sus enemigos. Como quien dice que ya no había, hermano, enemigo que David no pudiera vencer. Todo el enemigo que se le paraba enfrente a David, Dios se lo entregaba en su mano. Esto quiere decir, amados hermanos, que parte del propósito de Dios con David ya se había cumplido. ¿Cuál era parte del propósito de Dios con David? Aleluya, hasta ese momento cumplido era que el pueblo de Dios ya estaba unificado, que el pueblo de Dios ya tenía paz en todo su alrededor. Aleluya, y que el rey ya estaba establecido donde tenía que estar, en Jerusalén, amados hermanos, gobernando a todas las tribus del pueblo de Dios. Pero cuando David ya tiene reposo de todos sus enemigos, cuando David ya tiene su casa hecha, a David le entra una preocupación. A David, aleluya, le nace un sentir, y él dice: voy a llamar al profeta Natán. Y David le manifiesta al profeta Natán el deseo de construir una casa para Dios. David dice: mira, Natán, nosotros, aleluya, mira que yo estoy bien. ¿Cómo es posible que yo voy a estar bien cómodo en una casa bien bonita, bien amueblada? ¿Cómo es posible que yo voy a estar en una casa hecha de madera, de la mejor madera? ¿Cómo es posible que Dios ha proveído todo lo que necesito? ¿Cómo es posible que Dios ya me entregó a todos los enemigos, aleluya, que tenía que conquistar, que tenía
tenía que vencer, amados hermanos, principalmente a los filisteos, y que Dios esté morando entre tiendas. No es posible. Es necesario, aleluya, que Dios esté habitando en una casa muy especial. Es necesario que hagamos un lugar donde Dios pueda morar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le quieren construir casa a Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios les construya una casa? Vamos a ver de qué estamos hablando. Porque Dios ya le había construido una casa a David. Ahora David le quiere construir una casa a Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo primero que nosotros tenemos que ver es que la soberanía de Dios se manifestó en David. Vamos a ver la soberanía de Dios manifestada en David. Dios le da una lección, aleluya, le da varias lecciones a David a través de esta escritura. Y la primera lección que Dios le da a David es que Dios no necesita de David. Óigame bien, la primera lección que nosotros vemos es que Dios le dice a David: yo no necesito de ti. Óigame bien, y Dios le dice, aleluya, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Aleluya, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra a alguna de las tribus, aleluya, de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le está diciendo a David: ¿sabes qué, David? Yo habité entre tiendas, entre cortinas, desde que saqué a mi pueblo Israel de Egipto. ¿Sabes por qué? Para darles a entender una cosa: que yo siempre quise estar en medio de ellos. No me importaba si eran tiendas, no me importaba si eran cortinas. Lo único que yo quería enseñarles es que yo quiero ser su compañero y que yo quiero estar donde ellos van, porque yo los quiero dirigir. Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? Yo te quiero dar a entender algo. Aleluya, yo nunca le mandé a ninguna de las tribus. A ninguna de las tribus le dije: ¿por qué no me han edificado casa? A ninguna de las tribus yo se lo demandé. Aleluya, porque yo quería estar entre mi pueblo, porque yo, dice Dios, quería ser compañero de mi pueblo. Dios había dicho que Él quería habitar entre su pueblo. Dios había dicho que Él quería ser el Dios de su pueblo y que su pueblo así lo viera a Él. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Hay algo que le dijo Dios a David, y lo que Dios le está diciendo a David es que en la soberanía de Dios hay algo que ya estaba establecido, y no es que David le hiciera casa a Dios, sino que David lo único que tenía que hacer era pastorear al pueblo de Dios. La misión de David estaba siendo cumplida, aleluya, porque David había pastoreado al pueblo de Dios. La Biblia, vuelvo a decir, dice de la siguiente manera: que David, aleluya, óigame bien, juzgaba al pueblo con justicia y con equidad. David siempre procuró lo mejor para el pueblo. David cumplió el propósito divino de Dios, que era pastorear al pueblo de Dios, que era guiar al pueblo de Dios y entregarle lo que Dios había prometido a su pueblo. ¿Cuántos están aquí? Si hay algo que David hacía, es que David siempre se estaba preocupando por el pueblo de Dios.
Si hay algo que David hacía, es que David siempre se estaba preocupando por la unidad del pueblo de Dios. Si hay algo que David hacía, es que David siempre se estaba preocupando, aleluya, por la presencia de Dios. Todo esto tenía que ver con la soberanía de Dios en David. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Cuántos siguen conmigo? Dígale a 2 o 3 personas: Dios no te va a permitir. Vamos, dígale a 2 o 3 personas: Dios no te va a permitir hacer aquello que no está determinado por Él. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? La idea de David era buena. ¿Cuántos dicen amén? La idea de David parecía maravillosa. El deseo que había en el corazón de David era glorioso, hermano. Construir un lugar donde la presencia de Dios morara, donde Dios habitara. Pero ahora, aunque el deseo de David era bueno, Dios no se lo permitió. Aunque la intención y la motivación que había en el corazón de David era correcto, Dios no le permitió construirle casa. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí? El verso 8 dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Te quiero recordar, David, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le dice: David, si bien es cierto, te quiero recordar que quien te sacó de detrás del redil de las ovejas fui yo. Y te saqué con el propósito de que pastorearas a mi pueblo, le dice Dios. Nunca te dije que te saqué con el propósito de que me edificaras casa. En ningún momento te lo dije. Yo solo te dije: pastorea a mi pueblo. Solo te dije: guía a mi pueblo. Solo te dije: pelea por mi pueblo. Lo que Dios le está diciendo a David cuando le dice: todos los enemigos que tú enfrentaste, yo los entregué en tu mano. Lo que Dios le está diciendo es: siempre necesitaste de mí y siempre vas a necesitar de mí. Aleluya. Pero Dios no estaba necesitando de David. Aleluya. Porque Dios levantó a David, pero después levantó otros hombres. Aleluya. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios es eterno. El hombre es temporal. ¿Cuántos están aquí? Dios le estaba diciendo a David: David, tú siempre necesitarás de mí. Siempre necesitarás de mí. Y no eres tú el que me vas a construir casa. No. Dios, amados hermanos, aleluya, en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, y creo que en el capítulo 23, Dios le hace saber a David una razón por la cual él no puede construirle o hacerle casa. Y Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? No me puedes hacer casa por una razón. Primero, porque te saqué del redil nada más para que pastorearas a mi pueblo, para que le dieras muchas victorias a mi pueblo, para que hicieras que el pueblo alcanzara lo que le he prometido. Pero también no puedes edificarme casa, no puedes hacerme casa. ¿Sabes por qué? Porque has derramado mucha sangre. Tus manos están manchadas de sangre. Aleluya. Por esa razón tú no puedes edificarme casa.
Dios en este momento, hasta los versículos que llevamos, Dios le muestra a David la soberanía de Dios sobre David. Pero ahora Dios viene a mostrar su soberanía sobre el pueblo de Israel. En el versículo 10 dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aleluya. Oiga bien, Dios primero revela su soberanía hacia David y le revela su propósito, le revela por qué fue llamado, le revela por qué conquistó a tantos, aleluya, tantas ciudades, por qué venció a tantos enemigos. Pero ahora Dios le revela, aleluya, la soberanía de Dios sobre su pueblo Israel. Y Dios dice: ¿sabes qué? Aleluya, yo voy a plantar a mi pueblo, yo le voy a dar estabilidad a mi pueblo, porque mi pueblo no ha sido llamado a ser inestable, sino que mi pueblo ha sido llamado a ser establecido, a ser, aleluya, óigame bien, plantado. Dios dijo: yo lo voy a plantar, yo le haré un lugar, yo le escogeré un lugar donde los inicuos no lo van a tocar, donde los enemigos no lo van a tocar. Aleluya. Yo les daré seguridad a mi pueblo, porque Dios sigue siendo el Dios de su pueblo. Dios sigue, aleluya, Dios sigue amparando a su pueblo. Dios no deja solo a su pueblo. Dios siempre peleará por su pueblo. Dios le reveló a David su soberanía sobre su descendencia. Cuando usted vio, si le puso mente a este capítulo 7, a este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, dice: pacto de Dios con David. Cuando Dios, amado hermano, hizo caer un diluvio sobre la tierra, después que las aguas se secaron, sale una familia, la familia de Noé, y la Biblia dice que Dios hizo pacto con Noé. El pacto postdiluviano. Después nosotros vemos que Dios llama a un hombre que es la 10ª generación después de Noé, llamado Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham, llamado el pacto abrahámico, un pacto eterno. Pero Dios, cuando nosotros llegamos a este capítulo, vemos que Dios hace un pacto con David. Y cuando Dios hace un pacto con David, que se conoce como el pacto davídico, cuando Dios hace un pacto con David, Dios pone una condición sobre este pacto. Y Dios le dice a David que aunque sus descendientes fueren malos, Dios no erradicará ese pacto. ¿Usted está conmigo? Aunque su hijo, aunque sus descendientes cometieran pecados, aunque sus descendientes se rebelaren, óigame bien, contra Dios, Dios mantendría ese pacto por amor a David, un hombre que le sirvió a Dios con todo su corazón, un hombre que le sirvió a Dios fielmente hasta el momento, hasta el capítulo 10, un hombre que le sirve a Dios, aleluya, óigame bien, con toda la motivación, con toda la pasión, aleluya, en su corazón, por honrar el nombre de Dios. David decía, aleluya, que él entendía por qué había alcanzado tanto, y era porque la mano de Dios estaba con él. ¿Cuánto tenemos que aprender de David y reconocer que lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy es por la mano poderosa de nuestro Dios, y no ser malagradecidos, sino ser agradecidos? ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén? En el versículo 11 al terminar dice: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero cuando vamos al verso 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable como eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Verso 12, póngalo. Cuando Dios le dice a David: yo te haré casa. Estamos hablando, casa significa linaje, casa significa etnias. ¿Está conmigo? Casa significa simiente, descendencia, parientes. ¿Está conmigo? Dios le dice: yo te haré casa. Cuando Dios le dice esto a David, le vuelvo a decir yo a usted, Dios le está diciendo a David: es el hombre el que necesita ser edificado por Dios, y no Dios ser edificado por el hombre. Yo lo voy a volver a decir: es el hombre el que necesita ser edificado por Dios. Es el hombre el que siempre va a necesitar de la mano poderosa de Dios, y no Dios que va a necesitar del hombre. Vamos, alabe a Dios si lo entendió. Aleluya. Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? Yo te quiero como recordar que tú no eres eterno. Tú te vas a reunir con tus padres. Tú vas a morir. David, te quiero hacer entender esto. Pero después de ti se va a levantar uno. Se va a levantar otro hombre que va a reinar a mi pueblo, y lo va a reinar en paz. Él se llamaría Salomón. Óigame bien, aleluya. Salomón gobernaría a Israel en un tiempo de paz, porque su padre David había conquistado a todos los enemigos, aleluya. Y en medio de ese tiempo de paz, Dios dijo: ¿sabes qué, David? Te voy a revelar algo. Yo con ese muchacho, ay Dios mío, se me prendió el espíritu. Yo con ese muchacho voy a tener una relación de paternidad. Yo seré padre a él, y él me será hijo, y yo lo voy a corregir, porque el padre corrige a su hijo. Si él se extravía, yo lo voy a corregir, aunque sea con vara de hierro. Pero el que ama, aleluya, como el padre ama a su hijo, lo va a corregir. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Levantó Dios a otro hombre, sí o no? ¡Claro! Y un hombre sabio, es más sabio que su padre. ¿Cuántos siguen aquí? Aleluya. Es que Dios, cuando te saca de un lugar, no te saca para que vayas a dar con... Dios te saca a lo mejor. Entonces cuando usted ve el plan de Dios, a David no se le dio el plan que tenía en su corazón. Y es que Dios no cumple caprichos de nadie. Dios lo que cumple son propósitos. Dios lo que cumple son propósitos.
Dios lo que va a cumplir es lo que esté establecido en su soberanía. Aunque David tenía ese deseo, bueno, Dios le dijo, no vas a ser tú. Has derramado mucha sangre, es más, no te llamé para eso, pero voy a levantar a uno de, aleluya, de tu descendencia, aleluya. Él sí me va a edificar casa. Y Salomón construyó un templo muy lujoso para Dios, aleluya. Salomón construyó un templo que estaba bañadito de oro, y la gloria de Dios posó en esa casa. La gloria de Dios se manifestó de tal manera que los ministros no podían servir en el templo de tanta gloria. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí? Ahora voy al grano. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre? Hechos capítulo 7, verso 44. No tengo el dato aquí, aleluya. Verso 46. No, a ver, verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios. ¿Quién es este? David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. Vámonos al capítulo 66 de Isaías de una vez, aleluya. Recuerden que el capítulo 66 de Isaías es el último, aleluya. ¿Cuántos están conmigo? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Mire la pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero ¿dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Yo prediqué un tema que se llama ¿dónde habita Dios? Aleluya. Porque este texto dice: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con el hombre que sabe que tiene necesidad de Dios. Dios habita con el hombre que se apasiona por la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé si hay gente aquí, aleluya, que es contrita de espíritu. Yo no sé si hay gente aquí que ama a Dios, que ama su presencia, que busca su gloria. Yo no sé dónde están los hombres, aleluya, que dicen: yo quiero atrapar la gloria de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora, la pregunta que viene es: Dios dijo que Él levantaría a un hombre y que establecería su reino. Sigue conmigo. Y que el reino de ese hombre sería eterno. La pregunta es: ¿será que el reino de Salomón fue eterno? La pregunta es: ¿el reino de Salomón fue eterno? Entonces, por eso la profecía le podemos dar un doble cumplimiento. ¿Dónde tiene el doble cumplimiento? Porque es que cuando Dios está hablando y Él dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré
su reino. Él, alabado sea Dios, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El reino de Salomón no fue afirmado para siempre, fue temporal. El único reino que es afirmado para siempre es el reino de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. La profecía que hay aquí es acerca del Mesías. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay gente que no lo entendió. Hay gente, aleluya, que no entendió la palabra profética. Hay gente que ignoró. Aleluya. Yo siento el fuego de Dios aquí. Hay gente que ignoró la palabra profética de parte de Dios. Pero un ciego gritaba y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que él estaba diciendo es: hay una profecía de que se levantaría un reino eterno para siempre, que sería el Hijo de David, y él es Jesús de Nazaret. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siento al rubio de Galilea que se pasea aquí. No por este templo como lo tenemos de bonito en el nombre del Señor. Si no sabe por qué, Juan capítulo 2. Aleluya. Juan capítulo 2. Yo siento al Señor aquí. Aleluya. Aleluya. Juan capítulo 2. Aleluya. Se siente en sus pasos. Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria. Juan capítulo 2. Santo, aleluya. Agárrese que lo que viene está mejor. Aleluya. Estaba cerca la Pascua de los judíos, verso 13. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, aleluya, de Salomón, fue destruido. Luego fue levantado un templo por Herodes. Entonces dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, porque la profecía dice: yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Yo me voy a revelar con una paternidad sobre él. Aleluya. Y él dice: y no hagáis de la casa de mi padre casa, perdón, sí, ¿verdad? Sí, sigue. Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Cuál casa? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ay, Dios mío, se me prendió el espíritu. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ay, santo, aleluya. Dijeron luego los judíos, que no entienden ni papa, aleluya: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo. Mas él hablaba del templo. Mas él hablaba del templo. Ay, shacatalama shayama y catendaneina. Ay, shakaina kia. Anda, vamos, alabe a Dios. Ishkaneina mapraya. Ay, shanaine koya. Enda shita la hayama. Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuál fue la profecía? Yo levantaré a uno después de ti, David, que él me va a edificar casa. ¿En cuál casa se habita Dios? ¿En cuál casa se habita Dios?
Yo estoy prendido. ¿En cuál casa se habita Dios? ¿En cuál casa se habita Dios? ¿En cuál casa habita Dios? En tu cuerpo. Él se hizo casa. Él se hizo casa, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero Dios se habita, aleluya, en templos hechos por su mano poderosa. Alabe a Dios. Aleluya. $46 años costó construir este templo. Judíos, lectores de la Biblia, y no entendieron, no sabían que había una profecía. Y esta misma profecía que está dando Jesús tiene un doble cumplimiento. Porque en el año 70 después de Cristo, el templo también fue destruido. Pero cuando Jesús habló, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿O ignoráis vosotros que soy templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo os anhela celosamente, porque escrito está: el celo de tu casa me consume. Jesús iba pasando por Jericó. Y cuando Jesús va pasando Jericó, hay un hombre llamado Zaqueo, que dice que era publicano y era muy rico. Era jefe de los publicanos. Los publicanos eran ladrones y Zaqueo era el jefe de los ladrones. Y Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Y como no puede ver a la multitud, a Jesús, como no puede ver a Jesús a causa de la multitud, ve un árbol sicómoro y él se sube al árbol sicómoro. Cuando se sube al árbol sicómoro, dice que mientras Jesús va pasando, alzó sus ojos y miró a Zaqueo. ¿Y qué le dijo Jesús a Zaqueo? ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Si viene el ministerio de alabanza, o por lo menos los muchachos que tocan los instrumentos, que vengan los muchachos que tocan los instrumentos. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, lo llamó por su nombre: desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. ¿En cuál casa? ¿En las cuatro paredes? No, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios le está diciendo a Zaqueo, Jesús le está diciendo a Zaqueo: hay una profecía acerca de mí, que yo le edificaría casa a mi Padre en la que Él more. Por lo tanto, Zaqueo, el celo de tu casa me consume. Yo quiero habitar en tu casa, Zaqueo. Yo quiero habitar en ti, Zaqueo. Yo quiero habitar en ti. Yo quiero habitar en ti. Dios, aleluya, ha tenido un anhelo. Dios ha tenido un anhelo, y es habitar en ti, es habitar en ti, en tu cuerpo, porque tu cuerpo es casa para Dios. Tu cuerpo, aleluya, tu cuerpo es la casa que Dios se edificó. Verso 22 del capítulo 2 de Juan: por tanto,
Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cerramos con esto.